Con el favor y la gracia de Dios nos reunimos nuevamente como comunidad para seguir con nuestra formación catequética de la pastoral social. En lo que concierne a nosotros, bueno, pues ahora nos toca ver nuestro nivel 2, el anuncio del reino de Dios, y vamos en este tema número 6, el programa del reino, las bienaventuranzas. Y quisiera pues que nos adentráramos a este tema, a esta etapa formativa, pues poniéndonos primero en la presencia de Dios, que sea Él quien nos ilumine, que sea Él quien nos acompañe y también que sea Él quien nos ayude a discernir. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por estos momentos que nos concedes. Gracias, Señor, porque nos sigues formando, nos sigues fortaleciendo, Señor. Ponemos en tus manos nuestros proyectos, nuestras vidas, Señor. Ven sobre nuestras mentes, Señor, y disipa las dos tinieblas que tenemos, el pecado y la ignorancia, y que iluminados por ti, Señor, hagamos presente tu reino en medio de nuestros hermanos. Bendícenos, Señor, bendice nuestros trabajos y acompáñanos. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Pues bien, me gustaría compartirles pantalla para dar inicio a nuestro tema, a nuestra a nuestro tema que nos toca ver, que en este caso es la formación catequética, perdón, el programa del reino de Dios en las bienaventuranzas. Eso es lo que nos toca ver a nosotros el día de hoy. Bien, comprender que las bienaventuranzas es un programa que inspira a la vida y al apostolado. Son 7 bienaventuranzas que se nos plantean en los evangelios, al menos en el evangelio de Lucas y de Mateo, y cada una de ellas hace presente el reino en nuestra vida y también quiere hacerse presente el reino de Dios en la vida de los demás. Recuerden que la vida de la bienaventuranza es justamente el programa, el proyecto que Jesús quiere instaurar en cada uno de nosotros. Este programa también debe de inspirar nuestra vida a hacer presente el reino de Dios en nuestros hermanos, en nuestra comunidad, en nuestra sociedad. Hacerlo presente, ¿para qué? Para que su reino crezca como el fermento en la masa, vaya esponjando, para que el reino crezca como el granito de mostaza que llega a crecer como un árbol grande. Y entonces, pues estas bienaventuranzas que parecieran en un momento una aflicción, son muestras de la fortaleza de Dios que se muestra en la debilidad y va haciéndose presente. La bienaventuranza, por lo tanto, es el gran La bienaventuranza, por lo tanto, es el gran discurso pronunciado por Jesús, conocido como el Sermón de la Montaña. Hoy la palabra bienaventuranza puede quedar ajena a nosotros, en realidad hoy no hablamos mucho del bienaventurado, pero sí podríamos hablar de algo, de la vida feliz. Entonces, hoy la felicidad no es ajena a nosotros, buscamos la felicidad, tenemos el anhelo de ser felices y entonces en esta terminología de bienaventuranza podríamos cambiar, en vez de bienaventurados los pobres de espíritu, feliz el pobre de espíritu, feliz quien vive la bienaventuranza, feliz quien sigue la vida de Jesús, feliz quien hace presente su reino. Entonces, consideramos que el lenguaje que hoy se pudiera aprovechar para esta bienaventuranza es la vida feliz. Feliz quien escucha la palabra del Señor y la pone en práctica. Feliz aquel que hace presente el reino de Dios en nuestros hermanos. Eso pudiéramos meditar el día de hoy en esta vida de la bienaventuranza, en esta vida feliz. Vamos a retornar un poquito a este esquema porque este esquema nos ayudará justamente a ir madurando, a ir creciendo, a ir viendo cómo la vida del cristiano se va proyectando para hacer presente el reino en los demás.
Comenzamos. La bienaventuranza, por lo tanto, son parte del gran discurso pronunciado por Jesús. Como les decía, feliz el que escucha la palabra de Dios y la pone en práctica. Lucas nos presenta, por un lado, las 4 bienaventuranzas, son solamente una parte sintética para expresar la alegría de la llegada del reino, mientras que Mateo expondrá 9 bienaventuranzas que también, repito, exponen la alegría del reino. Ambas son consecuencias exclamadas, constan de 3 partes: la expresión, la mención de los destinatarios, la promesa. Por lo tanto, accedemos a su sentido a través de resonancias bíblicas. Bien, vamos a comenzar con la primera bienaventuranza. Dichosos los pobres de espíritu. El reino de los cielos pertenece a los pobres, es decir, a los humildes de la tierra, a los anahuí. Jesús nos enseña la pobreza entendida como infancia espiritual. Es una actitud necesaria para entrar al reino. La bienaventuranza de Mateo subraya el espíritu de pobreza, es decir, la actitud de aquel que se sabe pequeño y frágil, por lo tanto necesitado ante Dios. Ya decía este texto, nos muestra que nosotros somos los anahuim, los pequeños del Señor. Esta infancia espiritual, por lo tanto, nos va a mostrar que nuestra vida no depende de nosotros, sino depende de alguien más grande, de Dios. Y ante Dios, ¿quién es rico? Pues en realidad nadie. Esto nos muestra que entonces, si queremos hacer presente la vida feliz del Señor en medio de nosotros, tenemos que estar tomados de la mano del Señor. Es como aquel niño que pide una moneda al padre para adquirir algún producto, para comprarse una golosina, para comprarse algo. Nosotros también debemos de abrirnos esa confianza de este Dios que también, pues repito, ante el que somos, pues nada, somos pequeños. Y si queremos hacer presente el reino, comprender que no depende plenamente de nosotros, depende de Dios y nuestra confianza debe de estar depositada en Él, debe de estar depositada en el Señor. Y es así como nosotros vamos a ir madurando, vamos a ir creciendo en el reino. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Esta pobreza nos ayuda a comprender que nuestra vida depende de Dios. Esta es la primera bienaventuranza, una infancia espiritual que se madura en el encuentro con Dios, que depende de Él. Vamos a continuar con la siguiente bienaventuranza. Dichosos los afligidos, dichosos los que lloran. Por afligidos se puede entender a aquellos que viven un dolor personal, social, político, religioso. Jesús los proclama bienaventurados no por causa de su aflicción, sino por el modo como viven su situación. Principalmente se refiere a las personas que se afligen delante de Dios, negándose a entrar en los goces falsos del pecado y ponen toda su esperanza en el mundo futuro. Esta bienaventuranza nos mueve a dolernos del mal que habita en nuestro entorno y por lo tanto nos compromete a nuestro tiempo. Fíjense, esta plantación del reino de Dios, como les decía hace un momento, depende de Él. Dios es quien hace crecer su proyecto en medio de nosotros, Dios es quien lo hace madurar, Dios es quien hace crecer su reino. Por lo tanto, esta aflicción se mira en aquellas estructuras u ocasiones de pecado que nos apartan de Dios, que distorsionan el reino. Muchos de nosotros, cuando nosotros queremos instaurar el reino, cuando nosotros queremos hacerlo presente, es lógico que el reino choca contra las estructuras del mal, no cuaja, no permite su desarrollo. Y sin embargo, la aflicción viene porque el mal no se transforma en bien. Viene la aflicción porque vemos que la injusticia se está apoderando de nosotros. Vemos la aflicción porque vemos cómo el pecado nos consume y también no solo nos consume a nosotros, consume a las personas, consume al prójimo y vamos creando estructuras del pecado que nos está haciendo mal.
Por lo tanto, debe de dolernos el mal que habita en nuestro entorno. Esta aflicción debe de doler el mal que no nos deja crecer. Ya decíamos en la primera bienaventuranza, dichosos los pobres de espíritu. Y si somos dichosos porque somos pobres de espíritu, porque dependemos de Dios, esta bienaventuranza nos tiene que hacer afianzar todavía nuestra relación con Dios. Tiene que permitir que afiancemos todavía nuestra relación con el trascendente, pues solo en Dios está nuestro bien. Y no solamente en Dios está nuestro bien, también Dios quiere el bien en nosotros. Dichosos los que lloran por aquellos que sufren un dolor personal, social, político, religioso, porque no solamente es causa de su aflicción, sino el modo como viven su situación. Segunda bienaventuranza, los afligidos por causa de Dios. Vamos con la tercera bienaventuranza, los humildes, los mansos. Hoy urge crecer en la humildad. Hoy urge crecer en la sencillez. Hoy urge crecer en relaciones pacíficas y no violentas. Prendemos la televisión, escuchamos en la radio, escuchamos las noticias, todo es violencia y urge mansedumbre en el corazón. La palabra manso hace referencia a aquel aspecto de la humanidad que se manifiesta en la suavidad expresada en las relaciones con el prójimo, la suavidad con el prójimo. Encuentra su modelo más perfecto en Jesús, que es manso y humilde de corazón. Vengan a mí todos los que están cansados y agobiados por la carga, y yo los aliviaré. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Constituye, por lo tanto, la renuncia a la venganza y a la prepotencia, la promoción de la no violencia como actitud. Así la vivencia del reino nos lleva a entablar relaciones pacíficas con la que nos rodean. Ante un mundo permeado por el mal, ante un mundo permeado por la violencia, pensamos que la solución de la misma es más violencia, extirpar la violencia con más mal. Sin embargo, el mal no se vence con la violencia, el mal se vence con la fuerza del bien. Es por eso que no solamente tenemos que atacar la violencia que vivimos, tenemos que prevenirla. ¿Y cómo la vamos a prevenir? Siendo personas mansas, teniendo mansedumbre en el corazón, evitando la violencia. Si lo que se quiere es evitar, sanar la violencia no se sana con más violencia, sino la violencia se sana con paz y se prevé con paz, se prevé con mansedumbre. Aprendamos, como nos dice esta explicación, aprendamos de Jesús, que es manso y humilde de corazón. Dichoso, feliz la persona que tiene una relación suave con el prójimo, una relación de comprensión, una relación pacífica, que busca entablar relaciones pacíficas. Esto es lo que podemos aprender en esta bienaventuranza. Vamos con la siguiente bienaventuranza. Los que tienen hambre y sed de justicia. Siguiente bienaventuranza. Esta hambre y sed de justicia es el deseo de cumplir la voluntad de Dios, que Dios reine en el hombre y las estructuras sociales. Si nos damos cuenta en este caminar que hemos tenido, ya al menos en estas 4 bienaventuranzas, si nos damos cuenta, las estructuras de pecado no traen felicidad en el hombre, no traen la alegría, no traen el gozo, traen la muerte, la tristeza, la desolación. Solo el reino de Dios instaura la felicidad. Cuando nosotros pensamos que el mal es quien trae la felicidad, estamos en la muy ligera tentación de apartarnos de Dios primero. Segundo, de permitir que el mal permee de una manera más fuerte en nuestra vida. ¿Cuántos de nosotros no hemos sufrido una injusticia y hemos dicho, si la otra persona es mala y ha sufrido una injusticia, pareciera que su vida, se torna justa, entonces yo ya me voy a volver malvado? ¿Para qué? Para que entonces viva feliz, para que entonces viva de una manera digna. No, no. Toda estructura de pecado, toda ocasión de pecado trae infelicidad,
trae la tristeza, trae la muerte. Y esta hambre y sed de justicia es hacer presente la vida feliz del reino. Y para esto, quienes tenemos hambre y sed de justicia, en el centro del mensaje de Jesús, ser justo se identifica con hacer la voluntad del Padre. Esto es creer y poner en práctica el camino de la justicia, que Jesús sintetizó en el mandamiento del amor a Dios y el amor al prójimo. Se trata de anhelar la vida comunitaria nueva que se inaugura con el reino. Ser justo implica esforzarse en buscar las relaciones entre los hombres que se rijan por el primado del amor. Hay muchas realidades en el mundo de hoy que son contrarias a la voluntad de Dios: odio, violencia, injusticia, guerras. Por eso, tener hambre y sed de justicia es trabajar de modo activo para que Dios reine entre los hombres. Dios reine entre los hombres. Es discernir sobre aquellos signos que hoy no están conforme a la voluntad de nuestro tiempo. Ya les decía hace un momento, el pecado nunca va a traer la felicidad. El pecado, el mal nunca nos va a hacer felices. Aunque la venganza de cierta manera va a saciar la sed que tenemos de justicia, en realidad va a hacer que nos vayamos pudriendo más y más. La justicia tiene que hacerse presente en nuestro reino, pero no de una manera violenta, sino de una manera pacífica y estructurada que vaya transformando nuestra sociedad de mal a bien, de pecado a gracia, de enfermo a sano. El Señor nos llama a transformar esta vida de gracia. El Señor nos llama a hacer presente su reino de una manera justa. Siguiente bienaventuranza. Dichosos los misericordiosos, porque obtendrán misericordia. Si bien es cierto que la justicia es el deseo de cumplir la voluntad de Dios y que Dios reine en el hombre y también en las estructuras, la misericordia nos invita a perdonar y a ser solidarios. Tenemos estructuras sociales que ante un delito le dan respuesta pues a partir de la justicia, a partir de la justicia. Si hemos sido asaltados en esta parte justa, pues necesitamos que ese mal sea retribuido en el bien, ¿no? Entonces, se exige justicia ¿para qué? Para que se repare el daño hecho. Y Jesús nos llama no solamente a obrar bien, nos llama a obrar excelente. No basta con ser justos, tenemos que ser misericordiosos, tenemos que ser capaces de perdonar y crecer en la solidaridad. Porque aunque si bien es cierto que la justicia da una respuesta al mal que se vive, de manera esencial se sana de raíz cuando nosotros somos misericordiosos, porque somos capaces de perdonar a aquel que me hizo el daño. Es decir, el mal también es justo. El mal también, el perdonar también devela el mal. El perdonar es justo, es hacer justicia. Dichosos los misericordiosos. Esta experiencia de recibir perdón y perdonar constituye una de las puertas de la entrada del reino de los cielos. Porque si ustedes perdonan a los demás sus culpas, también ustedes se les perdonará su Padre Celestial. Pero si no perdonan a los demás, tampoco su Padre los perdonará sus culpas. Esta bienaventuranza es una invitación a ser como el Padre de Jesús. Cuando nosotros perdonamos, mostramos el rostro misericordioso de Dios, el Dios misericordioso por excelencia que perdona y se compadece de los que sufren. Practicar la misericordia es adoptar un estilo de vida que se traduce, 1, en una actitud de perdón constante de aquellos que nos ofenden. 2, en acciones concretas en favor de los demás, la atención a los enfermos, pobres y marginados. Entonces, el Señor nos llama, repito, ¿a qué? A perdonar. El Señor nos llama a hacer presente su rostro en medio de estas estructuras de pecado que nos rodean, que nos permean. Siguiente bienaventuranza.
Dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. Esta bienaventuranza nos lleva a la transparencia, la sencillez, es decir, que no debemos de tener pecado, debemos tener limpieza en el alma, limpieza que se nos otorgó la gracia de nuestro bautismo, limpieza que se nos otorgó el día que nos confesamos también, esa alma pura que el Señor nos ha dado y que esa limpieza también, pues, es un requisito para entrar a la vida eterna. Ser limpios de corazón expresa una actitud interior transparente, recta, libre de acciones o deseos contrarios a la justicia divina. El corazón limpio no solo es de aquel hombre que está libre de pecado, sino también aquel que Dios ha creado de nuevo con su gracia. Fíjense, no solamente es el que está limpio de pecado, limpieza de corazón tiene María, tiene Jesús, ellos tienen limpieza de corazón. También de aquel que el hombre ha creado nuevo con su gracia. ¿Cuántos de nosotros no tristemente nos vimos permeados por el mal? ¿Cuántos de nosotros, antes de pertenecer a la iglesia, antes de pertenecer a una comunidad, vivíamos una estructura de pecado? Y nos sentíamos mal, nos sentíamos heridos por el pecado, ensuciados, el rostro de Dios que había dibujado en nuestro bautismo, que lo había mostrado cuando nosotros fuimos bautizados, bueno, pues ahora se ve ensuciado, lastimado por el pecado. Y Dios hace nueva todas las cosas. Dios vuelve a limpiar nuestro corazón, Dios vuelve a limpiar nuestra alma. ¿Para qué? Para que al estar limpia, translúcida, mostremos el rostro, su rostro, con nuestros hermanos. Entonces, dichoso aquel que, habiendo ensuciado su corazón, con la gracia divina, lo vuelve a limpiar. Vivir con un corazón limpio hace posible el poder ver a Dios desde ahora y en la plenitud de los tiempos, ver a Dios. Y sin duda, yo creo que nosotros tenemos anhelo de Dios. Cuidemos la pureza, la limpieza de nuestro corazón. Vamos con la siguiente y la penúltima bienaventuranza. Vivir en paz. Promover la paz, ser constructores de paz. Dichosos los que construyen la paz. Vivir en paz es algo que todos los seres humanos anhelamos. La paz es la síntesis de todos los dones que Dios hace en el mundo, en Jesucristo. Él mismo se presenta como aquel que otorga la paz y exhorta a los discípulos vivir en paz unos a otros, a promover la paz. La paz es un don de Dios que emana de la fuente divina y que hace hijos de Dios a cuantos se esfuerzan en construirla. La paz, por lo tanto, no solo es la ausencia, no es la ausencia de pleitos. ¿Ya? Pensamos que que la paz solamente es que nada más haya ausencia de problemas. No, la paz también se construye. Entonces, dichoso aquel que no solamente evita la guerra, dichoso aquel que no solamente previene las batallas, sino que incluso está dispuesto a trabajar a que no se caiga en la guerra. Dichoso, feliz aquel que establece la paz. Y en un mundo permeado por la violencia, en un mundo permeado por el mal, ¿la paz es urgente? Sí. Y esa paz que viene de Dios, esa paz que viene de aquel que nos ha creado, esa paz que nos devuelve el Señor cuando nosotros, siendo pecadores, habiendo perdido su gracia, se nos es devuelta con la gracia de Dios. Necesitamos la paz. Para pasar a la última bienaventuranza, dichosos los perseguidos e injuriados, dichosos aquellos que los persiguen por mi causa, porque de ellos es el reino de los cielos. ¿A qué se nos llama? Si en la primera bienaventuranza, en esta infancia espiritual, se nos llama a depender meramente de Dios, porque ante Dios, ¿quién es rico? Ante Dios, ¿quién lo puede todo? Ante Dios, ¿quién goza de las riquezas necesarias para comprar el reino? Nadie. Ante Dios somos los anahuim, los pequeños del Señor. Ante esta infancia espiritual,
que, repito, depende de Dios y que se va madurando a lo largo de estas bienaventuranzas, bueno, en esta madurez espiritual se nos llama una entrega radical, sin miedo, auténtica, incluso hasta dar la vida. Ser perseguido, sí, pero incluso hasta dar la vida por el Evangelio. La bienaventuranza, dichosos los perseguidos e injuriados por causa de la justicia. Jesús, los profetas y todos los mártires cristianos fueron perseguidos por ser fieles a la causa de Dios. Su sangre derramada dio abundantes frutos a lo largo de la historia de la Iglesia. Ser perseguido por hacer la voluntad de Dios es una dicha que solo podrán experimentar aquellos que se entregan radicalmente a ser promotores de los valores del reino. Esta bienaventuranza nos anima a no tener miedo a vivir nuestra entrega a Cristo de modo radical. Si les había dicho que en un primer momento comenzamos con esta infancia espiritual, con esta dependencia de Dios, con este sabernos pobres para unirnos al rico, bueno, en este caso el rico es Dios. Cuando nosotros vamos permitiendo que la vida feliz, de la vida de gracia vaya madurando en nosotros, vamos a llegar al culmen de esta vida feliz, incluso la persecución, incluso entregarnos sin miedo, entregarnos de una manera auténtica y radical. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios nos ha creado y en Dios está nuestro descanso. Y que incluso, aunque seamos perseguidos a causa de la justicia, e incluso aunque seamos perseguidos por ser constructores de paz, aunque incluso seamos perseguidos por, por tratar de tener limpieza en el corazón y limpieza que también queremos para los demás, y que esto traiga una persecución, nosotros de manera auténtica y radical nos hemos entregado a causa del Evangelio. Como toda la vida del cristiano, como toda la vida de nosotros va madurando de una dependencia a una entrega total a Dios. Ya no de una manera infantil, donde solo esperamos recibir del Señor, sino lo que Dios nos ha dado, multiplicarlo, hacer presente su reino y entregarnos de una manera total, radical. Fíjense entonces cómo este proyecto de la bienaventuranza es maravilloso y va creciendo y va madurando en medio de nosotros. Como les decía, es semejante al grano de mostaza, que siendo la más pequeña de las semillas, y crece como un árbol en donde los pájaros pueden anidar. Las bienaventuranzas, por lo tanto, son un programa. La vida feliz es un programa y un estilo de vida que inspira al apostolado. La vida feliz es el camino que nos lleva a identificarnos con Jesús, nuestro Maestro. Este camino requiere de una continua opción y discernimiento. Vivir las bienaventuranzas es para nosotros optar por un estilo de vida, optar por el encuentro con la persona de Jesús y un modo de actuar. Así nuestro apostolado estará inspirado en las preferencias de Jesús, ser sensibles a los sufrimientos de quienes nos rodean, buscar la paz y la justicia, estar dispuestos a ser perseguidos. La humildad entendida como el hacerse pobre de espíritu es una virtud que nos ha de caracterizar y llevar a estar abiertos a la corrección fraterna, el diálogo con los demás sin imponer nuestras formas de pensar o de hacer apostolado. Jesús es el Maestro, nosotros somos solo discípulos y servidores. Entonces, esta mirada de Jesús que se nos que se nos muestra en las bienaventuranzas, nos da la oportunidad de crecer en la virtud, de crecer en la gracia y de hacer presente en medio de su reino en medio de nosotros. Estamos llamados a vivir esta vida feliz y estamos llamados a que los demás experimenten esta vida feliz, este programa de vida que nos hace crecer y también anunciar a quien nos hemos encontrado, al mismo Jesús. Es por eso que cabría la pena nuevamente que revisáramos las bienaventuranzas desde nuestra propia vida, desde nuestra propia comunidad, sociedad. ¿Cómo hacemos presente el reino de Dios en medio de nosotros? ¿Cómo hago presente el reino de Dios en mi vida? Y por eso quisiera que nos quedáramos con algunas preguntas para meditar. Primero, ¿qué bienaventuranza de las que hemos meditado impacta tu vida? Segundo, ¿cómo puedes vivir la bienaventuranza? Ya me he dado cuenta que el Señor me llama a tener
pureza de corazón, me llama a ser feliz, me llama a ser constructor de paz, me llama a buscar la justicia. ¿Cómo puedo vivir esa bienaventuranza? ¿Cómo puedo hacer presente esa bienaventuranza? Y por último, ¿cómo vivir la mansedumbre en una sociedad como la nuestra, donde hay tanta violencia? Les decía, la violencia no se vence con más violencia. Y cómo nosotros desde nuestras pequeñas acciones que vamos haciendo presente el reino, cómo desde esas pequeñas acciones podemos transformar la violencia en paz, la violencia en gozo, el mal en bien, el pecado en gracia. Y más en este mundo donde, pues ante esta violencia que vivimos, estamos a la defensiva y necesitamos, por lo tanto, hacer presente el reino a los demás. Pues hoy en esta tarde que nos han acompañado en esta catequesis que lleva por título El Reino de Dios, quisiéramos dejarles estas preguntas para meditar y también con el compromiso de hacer presente su reino en medio de los demás. Queremos pues agradecerles este momento, queremos darles las gracias porque nos han acompañado y pedirles que sea una ocasión inspiradora para construir el reino juntos, como comunidad, como iglesia. Agradecemos pues su atención. Muchas gracias. Que Dios les bendiga. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muchas gracias.